Hola queridos amigos, bienvenidos a La Biblia Dice, donde estudiamos temas doctrinales de la palabra de Dios para conocer esas enseñanzas importantes de una manera sencilla, que son importantes para tu vida espiritual y de esta forma conocer más acerca de Dios y de su palabra. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre el origen del pecado. Para comenzar, vamos a ver las opiniones de algunas personas sobre algunos puntos de este tema, sobre el origen del pecado. Veamos. Amigo, ¿existe el pecado hoy día? Sí, existe. ¿Qué es pecado? Es la transgresión a una norma establecida. ¿A cuál norma? Bueno, la palabra pecado viene de una tradición religiosa en todas las religiones. La religión establece de que, por ejemplo, se deben hacer tal cosa, es normal, y el que transgrede eso es pecado, y por lo tanto debe ser sancionado. Comenzó, digamos, cuando de Adán y Eva, de la manzana, ¿no? De la que le dio de comer, de ahí, digamos, supuestamente comenzó el pecado, digamos. Las cosas que igual de nosotros, lo que es en realidad ahorita, podría ser las cosas que hace uno como, supuestamente sería, digamos, salir a bailar o esto. A veces es malo, digamos. A veces sería, bueno, digamos, eso es lo que pienso, digamos. Ahora, ¿el pecado tiene consecuencias? Sí, digamos, a lo largo. ¿Cómo cuáles? Como las enfermedades a veces. Uno no la paga ni arriba ni abajo. Aquí la paga. Antes de irse uno aquí la paga. Pecado es algo que no se puede hacer en esa religión, que está prohibido, y que si una persona lo comete, tiene sus consecuencias. ¿Cómo cuáles? Como en la religión católica sería, digamos, uno de los pecados no La consecuencia del pecado. consecuencia del pecado sería para no entrar al reino de Dios. El pecado es diverso, se puede, como por ejemplo, matar, desear a la mujer de otra persona, hacer daño a otra persona, desearle el mal a otra persona. Ahora, ¿cuál crees tú que sería la definición de pecado? La definición de pecado no sabría decirlo cuál sería. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Bueno, la consecuencia del pecado la determina Papá Dios, que es el único que va a saber qué es lo que vamos a sufrir o qué es lo que de qué forma nos va a castigar. Solamente Él y nadie más. El pecado de todos los errores cometidos en la tierra. ¿Cuál es el resultado del pecado? Todo el castigo que le manda Dios hacia uno, ¿no? Porque hay un dicho que dice, Dios aprieta pero no ahorca. El pecado es la separación del hombre hacia Dios. ¿Cuándo y cómo comenzó el pecado? El pecado comenzó cuando Eva agarró el fruto prohibido. El pecado desde el punto de vista bíblico existe, pero desde mi perspectiva el pecado es una actividad antiético, anormal. Para mí el pecado es robar, matar, mentir, cometer adulterio y demás. Eso para mí es el pecado. Así que desde el punto de vista de la sociedad. Ahora, ¿cree usted que el pecado tiene consecuencias eternas? Bueno, según la Biblia, dice sí. No, su opinión. Mi opinión es una pregunta realmente difícil, pero no podía responderle a esa pregunta. Pero probablemente sí. Probablemente sí. Hay quienes creen y dicen que el diablo no existe y que por lo tanto el pecado tampoco existe. Que lo que existen son buenas decisiones y malas decisiones que tienen consecuencias solamente en esta vida, pero que no tienen ninguna importancia ni repercusión más allá de este mundo. Y que el bien y el mal son relativos. Que lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti. Y lo que es malo para ti tal vez no sea malo para mí. Pero la Biblia nos enseña una cosa totalmente diferente a todo esto. La Biblia enseña acerca de Satanás como un ser real
Y Cristo Jesús, haciendo referencia de Satanás, Él habló acerca de él como un ser que existe, que actúa. Y si Satanás existe, entonces existe el pecado, ya que el pecado es originado por este personaje. Además de esto, Dios creó al ser humano como un ser moral, conocedor del bien y del mal, y que el ser humano actúa o vive de acuerdo a esto, porque hay un fundamento que enseña lo que es bueno y lo que es malo, y este fundamento es la base del gobierno de Dios, y que este fundamento es inmutable y eterno, así como Dios es inmutable y eterno también. Haciendo referencia a Satanás y a los demonios, mira lo que dijo Clive Staples Lewis. Él fue un apologista cristiano, también novelista literario, ensayista británico, también locutor de radio. Mira lo que dijo él acerca de los demonios de Satanás. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Así que el diablo y los demonios se sienten complacidos y contentos por aquel materialista que dice ser ateo, que dice no creer en Dios, como por aquel hechicero que es un devoto profundo de la brujería y el ocultismo. De acuerdo a esto, nos preguntamos, ¿qué es el pecado? La palabra de Dios enseña de manera sencilla, fácil de entender, lo que es el pecado. Mira lo que dice, vamos a Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan 3:4 y voy a leer la versión traducción en lenguaje actual. Mira lo que dice: todo el que peca o el que comete pecado desobedece la ley de Dios o el decálogo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. El que comete pecado, dice, desobedece la ley de Dios, y la ley de Dios es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y que desobedecer a Dios significa entonces desobedecer su ley. El pecado es apartarse de la voluntad santa y perfecta y amorosa de Dios expresada en su ley. Mira, los padres, siendo imperfectos y pecaminosos, ellos colocan normas y reglas en sus hogares para mantener el orden y la buena convivencia. Y las naciones y los países también tienen sus leyes para mantener el orden. ¿Cuánto más Dios, que es un Dios santo, perfecto y amoroso? Dios tiene una ley, Dios tiene su ley para que expresa lo que es bueno y lo que es malo para mantener el orden y la armonía en su gobierno en la creación. Por lo tanto, la Biblia dice que actuar diferente a los principios de Dios mostrado en su ley, eso es pecado. Y esto es importante, porque la ley de Dios es eterna, así como Dios es eterno. La siguiente pregunta dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Muchas personas, cuando yo le doy el estudio sobre este tema, responden con Adán y Eva en el Edén. Pero el pecado comenzó mucho antes que Adán y Eva, y un lugar diferente a este mundo. Vamos a buscar Apocalipsis, el libro de Apocalipsis 12, 7 al 9. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y vamos a ver
¿Quién es Miguel y quién es el dragón? Más adelante lo dice. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es ese dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy claramente aquí en Apocalipsis dice que el dragón, que es Satanás, hizo una batalla en el cielo, pero luchó ¿contra quién? Contra Miguel y sus ángeles. Nos preguntamos, ¿quién es Miguel? Porque Satanás le hizo la guerra a Miguel y a sus ángeles. Mira lo que dice Judas 9. Vamos a buscar la carta de Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí nos enseña que Miguel es un arcángel, y el arcángel, palabra arcángel, significa comandante de los ángeles. Pero podemos ver que este arcángel era más o es más que un ángel, porque contendía por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué era el conflicto por el cuerpo de Moisés? Porque Satanás reclamaba a Moisés como suyo, porque dijo que había cometido pecado. Pero vemos entonces al arcángel Miguel contendiendo por Moisés. Lo iba a resucitar para llevárselo al cielo. Y Satanás le decía que no, porque él había pecado. Pero Moisés había arrepentido de su pecado. Podemos ver aquí que este ángel es mucho más, o este arcángel era mucho más que un ángel. Para ver acerca de este arcángel, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice que Cristo viene con voz de arcángel. Nos da una pista. ¿Quién es ese arcángel Miguel? Es el mismo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso que este comandante de los ángeles es más que un ángel. Es el Hijo de Dios, que forma parte de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que tiene la potestad, el poder de dar vida, de resucitar a los muertos. Dios ha visitado a su pueblo. Pero Satanás tuvo envidia de la posición exaltada del arcángel Miguel, que es Cristo Jesús, porque así se conocía a Cristo antes de venir a esta tierra como hombre. Por lo tanto, Satanás envidió en su corazón esta posición exaltada del arcángel Miguel y le hizo la guerra, como dice Apocalipsis. Y entramos en la siguiente pregunta, la cual dice: ¿en quién se originó el pecado? Hemos visto que
Satanás es el padre del pecado. ¿Pero en qué consistió? Vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 28. Mira lo que dice Ezequiel 28, del 14 al 16. Tú, querubín grande. Dice que Satanás, antes de rebelarse, ¿era qué? Un querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, en la misma presencia de Dios estaba este querubín. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Si tú estudias piedras de fuego en la Biblia, te darás cuenta que es el mismo trono de Dios, piedras preciosas, el trono de Dios, de fuego, la presencia, la gloria de Dios. Allí estaba Lucifer. Perfecto eras en todos tus caminos, Dios lo había hecho perfecto y hermoso, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, y otras versiones tú vas a leer que dice chisme, mentiras. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. No hay excusa. Este ser, que era hermoso, perfecto y sabio, no tenía excusa para crear el pecado en su corazón, para permitir el pecado, la envidia acerca del arcángel Miguel, porque él tenía una responsabilidad también importante en el cielo y era un ángel protector, cubridor, que estaba en la presencia de Dios, y Dios lo había hecho perfecto. Pero vemos que este ser, aunque era hermoso y tenía dones especiales desde el día que fue creado, permitió que la envidia naciera en su corazón y le dio raíz a la iniquidad, a la perversidad, a la maldad y también al egoísmo. Todo tiene su origen en lo que es el ego. Por lo tanto, este ser quiso ser más exaltado que Cristo y que Dios. Pero es algo ilógico, porque Satanás, aunque fue un ser con dones especiales, era un ser creado. Y Dios es el creador. Es fuente de vida. Por lo tanto, vemos aquí que Satanás deseó en su corazón un imposible. Estar por encima de Dios no se puede. Pero sí se puede anhelar el desear tener su carácter, el carácter de Dios, que es amor. Vemos entonces la actitud que tuvo este ser. Y nació en su corazón lo que es el egoísmo, la adoración al ego. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver: ¿cuándo comenzó el pecado en la tierra? Para ver la respuesta a esta pregunta, vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta, y nosotros sabemos quién es la serpiente, como dice Apocalipsis, el diablo, Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Dijimos que pecado es apartarse de la voluntad santa y perfecta de Dios, que fue lo que hizo Satanás en el cielo. La voluntad de Dios era que Lucifer fuera un ángel cubridor, pero no estaba conforme con eso. Él quiso tener más, o ser exaltado más que Dios, que es el creador. Y vemos entonces aquí también la condición del hombre. Dios había establecido una señal de obediencia para que el hombre no actuara como un robot,
de forma automática, sino que le obedeciera a Dios voluntariamente y por amor a ese ser que le dio la vida y lo creó. Pero lamentablemente el hombre decidió desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, y trajo como consecuencia estas terribles situaciones que está viviendo el hombre, como la siguiente. ¿A quién se somete el hombre al pecar? Esto es triste. ¿A quién se somete el hombre? Dios había hecho al hombre perfecto en lo físico, en lo intelectual, en lo espiritual, en lo mental. Pero el pecado trajo una consecuencia muy triste para el hombre. Mire lo que dice, vamos a leer 1 de Juan 3:8. Mire lo que dice 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Esa palabra significa le pertenece. Es dominado por. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El hombre es dominado solo por uno de los dos poderes. Tú eres dominado por Cristo, por el poder de la luz y del bien, o eres dominado por Satanás, por el poder de las tinieblas y del mal. No hay punto intermedio. Pero cada vez que tú cometes pecado, tú te haces más esclavo del pecado y de Satanás. Vamos a leer 2 de Pedro 2:19. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:19. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran. Esto le dijo Satanás a Adán y Eva. Son las mismas palabras. Pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Esta es la situación. Aquella persona siente que el pecado como que le da libertad. Y es todo lo contrario. El pecado esclaviza. Pero yo tengo una buena noticia para ti. Si esta es tu condición, déjame decirte que para esto vino el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Dios, por medio de Cristo, puede darte libertad del pecado. Cristo está esperando por ti, que tú clames a Él y le digas: Señor, hazme libre, dame libertad del pecado y ayúdame a hacer tu voluntad perfecta y amorosa. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el resultado final del pecado? ¿Cuál es el resultado final del pecado? Vamos a leer Romanos 6:23. Mira lo que dice Romanos 6:23. Y voy a leer la versión Dios habla hoy. El pago que da el pecado es la muerte. O sea, el salario que da el pecado es la muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado, la consecuencia natural, la consecuencia automática de apartarte de Dios, que es fuente de vida y de luz, es caer en muerte y en tiniebla. Y el pecado es tan terrible, hermano, que el pecado destruye a quien sea. No importa su edad, no importa su profesión, no importa su estatus social, no importa su condición monetaria, ni su sexo. Un hombre iba por una montaña que había nieve y era muy frío. Y al caminar por la montaña, se da cuenta de que hay una culebra que estaba enrollada sufriendo de frío, solitaria. Como estaba débil por el frío, este hombre la ayudó y se la puso
en su pecho para calentar a la serpiente. Pero al momento cuando la serpiente se le pasa el frío y comienza a calentarse y a tomar fuerza, ¿sabes lo que hizo la serpiente? Mordió a este hombre que le había ayudado. ¿Y sabes lo que le sucedió a este hombre? Murió. ¿Por qué? Porque el instinto natural de la serpiente es morder e inyectar veneno. Por lo tanto, cuando nosotros persistimos en el pecado, jugamos con el pecado, no vamos a tener consecuencias agradables ni positivas. Nos esclavizamos y nos inyecta el veneno para la muerte eterna. Esto es lo que es el pecado. Tan terrible. Tenemos que huir del pecado hoy con el poder de Cristo Jesús. Ahora, sabiendo tú que hay una ley que nos muestra lo que es bueno y que es malo, y que es el fundamento del gobierno de Dios, y que el pecado es apartarse de esos principios divinos, y que cuando cometemos pecado nos sometemos más al pecado y a Satanás, pero que Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo, ¿qué debes hacer? Primero, resistir al diablo en el nombre de Dios. Resistirlo, porque hay poder para vencer al pecado y a Satanás. Segundo, no consentir con el pecado. Rechazarlo de una vez por todas. Tercero, vencer con la ayuda de Cristo. Esto es lo que debemos hacer. Para terminar con este estudio, quiero hacerte una pregunta. ¿Procurarás con la ayuda de Dios caer de rodillas y pedirle a Dios y decirle: Señor, límpiame del pecado que está en mi vida? Y de esta forma comenzar a cumplir la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para su honra y su gloria. Espero en Dios que esta sea tu decisión, tu anhelo profundo de tu corazón en este momento, y que desde hoy en adelante tú puedas, con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, tú puedas limpiarte de todo pecado y sacar el pecado de tu vida, y de esta forma comenzar una relación poderosa con Dios, con tu Padre Celestial. Esta es mi oración y mi deseo también para ti. Que el Señor te bendiga grandemente.